Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les vamos a enseñar cómo bajar de iOS 9 Beta 1 a iOS 8.3. Bueno, espero les guste y comencemos con el video. Aquí les voy a mostrar cuál es la versión en la que estoy. Como pueden ver, aquí dice iOS 9. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a bajar a la versión iOS 8.3. Sirve abrir nuestro navegador y vamos a descargar el EPCW de iOS 8.3 como lo muestra aquí. Vamos a seleccionar nuestro dispositivo, sea iPhone 6 Plus, 6, 5S, 4S, 5C, etcétera. Aquí lo descargan en estos links. Bueno, yo ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo en mi escritorio. Bueno amigos, aquí el primer paso lo que tenemos que hacer es desactivar nuestro buscar iPhone. Ingresamos nuestra contraseña. Ya una vez que desactivemos buscar nuestro iPhone, nos vamos a ir a lo que es iTunes. Bueno, aquí nos vamos a ir a lo que es el iTunes. Ya una vez desactivado nuestro buscar iPhone, lo que vamos a hacer, si están en Windows, es Shift y restaurar, y si están en Mac es Alt y restaurar. Bueno, como yo estoy en Mac, le daré Alt y restaurar. Nos va a abrir una carpeta, buscan donde tengan su EPCW. En este caso yo lo tengo en mi escritorio. Aquí, como pueden ver, iOS 8.3, lo seleccionamos y nada más le damos a abrir. Les mandaré este mensaje, le daremos en restaurar. Y como ven, aquí ya está extrayendo el software y está restaurando nuestro iPhone. Yo voy a pausar un poco el video en lo que termina de restaurarse y en un momento regresamos. Bueno amigos, aquí ya el último paso es restaurar nuestro iPhone a nuestra copia de seguridad que tenemos guardada. Bueno, a mí aquí me pide una contraseña que tengo en mi iPhone para poder ingresar. Y como pueden ver, aquí ya está restaurando el iPhone. Aquí ya nada más hay que esperar en lo que se agregan tus aplicaciones, tu música, fotos, todo lo que tenías en tu dispositivo, ya sea iPhone, iPad o iPod. Bueno amigos, hasta aquí les voy a dejar el video. Espero les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, denle manita arriba. Y en el próximo video les voy a mostrar cómo subir a la versión en Mac a la nueva versión que es 10.11, el Capitán. Se los voy a mostrar en el siguiente video, aquí como se muestra. Bueno amigos, hasta aquí esto es todo, perdón. Espero les haya gustado y les haya servido. Gracias.